Buenos días. Este vídeo me preocupa hacerlo. Y me preocupa por una razón. Porque no lo he escrito yo. El guión no lo he hecho yo. Lo ha hecho un abogado con más de 25 años de ejercicio profesional a sus espaldas. Sin embargo, no se atreve a publicar este artículo, a grabar el vídeo o a publicarlo en cualquier página web, porque su despacho le han dicho que mejor que no lo publique. Y me preocupa porque estamos llegando a un grado de autocensura tal que ni siquiera auténticos análisis forenses jurídicos quedan al margen del escrutinio de lo políticamente correcto. Así que yo sí me atrevo. Vamos a ello. Pues el artículo que este compañero me ha pasado se titula "De aquellos polvos estos lodos, la vuelta de Puigdemont", y dice exactamente así. Cierto que estamos ante una cuestión política, pero antes de nada debo advertir que este artículo tiene un enfoque técnico-jurídico y lo intenta explicar en lenguaje llano. La historia parte de marzo de 2020, posiblemente otros digan que en el 2017 o incluso antes, o con la vista en el macrojuicio del Procés. Pero yo la sitúo en marzo de 2020, donde se comienza a legislar con rasgos peculiares que se han instalado en la normalidad. Uno de esos rasgos, muy criticado por los juristas, ha sido el recurso al decreto ley, una norma reservada por el artículo 86 de la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero que no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y que deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación por el Congreso de los Diputados, convocando al efecto, si no estuviera reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El abuso del decreto ley ha sido criticado varias veces por el Tribunal Constitucional y se puede encajar en la situación pandémica. Si bien ha sido una constante que en decretos titulados de medidas urgentes contra el COVID se hayan introducido medidas que no guardan relación con él o con los títulos de las normas, lo que ha hecho extraordinariamente difícil la puesta al día de los profesionales. Y he de confesar que aunque se supone que los profesionales del derecho nos instruimos a diario en el BOE, la incesante y cambiante producción normativa, la tendencia a la sobreregulación y la multiplicación de competencias autonómicas hace tiempo que lo hace imposible. Por otro lado, el caos creado por el COVID con sucesión de reformas de muy mala calidad técnica ha convertido la tarea del jurista en un paseo cotidiano por un campo de minas. Puedo citar, por ser muy conocido, el caso de la revisión de condenas tras la ley del solo sí es sí, que es la ley 10/2022 de 6 de septiembre, que pretende incorporar a nuestro ordenamiento que los actos sexuales sin consentido sean delito, pese a que esta cuestión ya se incluía en el Código Penal de 1822. En esta historia es cita obligada a la Ley Orgánica 1422 cito textualmente, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que así se llama, obviando que las directivas desarrollan los tratados europeos y no está prevista en ellas la armonización punitiva. Esta ha sido conocida por haber despenalizado la sedición y haber modificado la malversación. La ley también ha incluido, con entrada en vigor al día siguiente, la modificación inusitada del calendario de días hábiles en nuestros juzgados. Esta norma ha sido una reacción a la medida cautelarísima de recurso de amparo constitucional presentada por varios parlamentarios frente a la tramitación inicial de la ley por el procedimiento de urgencia, que incluía en la norma, por favor leeros de nuevo el título, la modificación de las mayorías para la elección de magistrados del propio Tribunal Constitucional. Los ciudadanos hemos asistido boquiabiertos a una guerra sucia, primero intentando colar una reforma tan importante por el procedimiento abreviado, ante una urgencia que no existe y con la intención de evitar el procedimiento de enmiendas parlamentarias. La segunda batalla ha sido la utilización espuria del recurso de amparo, inaccesible en la práctica para la mayoría de los ciudadanos, generando como reacción la promulgación de la Ley Orgánica 14/2022, elaborada a medida de los procesados independentistas, lo que en sí mismo constituye un fraude normativo, convirtiendo todo lo anterior en un gasto inútil que pagarán los ciudadanos con impuestos y con retrasos judiciales. La consecuencia práctica de la despenalización de la sedición que pretendía el regreso de los 4 independentistas fugados y que por tanto no podían ser indultados, debía pasar por la modificación del auto de procesamiento dictado el 21 de marzo del 18 por el Tribunal Supremo. Pero debo detenerme en un punto. Aunque los partidos actualmente en el gobierno criticaron el aforamiento y sus programas prometieron acabar con él, ha sido esta institución, el aforamiento, la que ha provocado que la tramitación no dependa de un juez de Barcelona, sino del propio Tribunal Supremo. La medida de aforamiento no nace para proteger a los políticos corruptos, sino al contrario, para que no sean juzgados
o eso se pretende, en una demarcación de su influencia. Es fácil imaginar las presiones que podría haber sufrido un juez de instrucción de Barcelona, sobre todo si recordamos las que sufrió el juez Llarena y su familia por los CDR. Y pese a ser una garantía, el aforamiento fue usado como argumento electoral, afortunadamente con promesa incumplida. Así que Llarena ha tenido que reformar el auto de procesamiento tras la reforma operada en la Ley Orgánica 1422, que tanto dinero y recursos ha costado al ciudadano de a pie. El auto del 12 de enero del 23 tiene 71 páginas, de las que las 51 primeras relatan con extraordinaria precisión los hechos ocurridos desde 2012 en el proceso para la independencia, que dieron lugar al procesamiento de los 4 fugados como autores de un delito de rebelión del artículo 472.5 y 7 del Código Penal, que luego dieron lugar a la subsunción en el delito de sedición del artículo 544 del Código Penal, de conformidad con la sentencia de la Sala Segunda en la sentencia número 459 del 2019 de 14 de octubre, que juzgó al resto de los encausados, a los que también se imputó un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 en relación al 252 del Código Penal. Al haberse limitado a firmar un compromiso de asunción de gasto que no se materializó después de la asunción de ninguna obligación específica de pago. Sin embargo, es a partir de la página 51 cuando el auto se convierte en notable. Pese al título de la ley que despenaliza la sedición, transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, el auto cita que la regulación del delito de sedición en los derechos de Alemania, Francia, Bélgica y Portugal era incluso más rigurosa que la española, donde el delito, tal como era desaparecido, y recuerda que ya se remitió sobre ello informe al Gobierno con ocasión de los indultos que se concedieron a algunos de los condenados de este proceso, al margen del nomen juris específico con el que cada Estado criminaliza hechos de similar naturaleza, a los que esta Sala declaró probados en su sentencia 459/2019. Su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno. Fin de la cita. Y no se trata de una afirmación gratuita, a las que poco a poco nos vamos acostumbrando, sino que está perfectamente fundada con remisiones a preceptos de los códigos penales de cada uno de los países citados. También recuerda que la exposición de motivos de la ley despenalizadora desarrolla una invocación del principio de proporcionalidad meramente formal, pues si el legislador cree que las penas son superiores al derecho comparado, la corrección se obtendría por su rebaja, pero no por su derogación. Y como no puede aplicarse retroactivamente la reforma y el delito de desórdenes públicos no tiene encaje en los hechos del procés, la consecuencia lógica es afirmar que se ha despenalizado el delito de sedición. Elefante en la habitación perfectamente asumido por la población española. Eso lleva a que los 4 fugados queden imputados por delitos de desobediencia del 410 del Código Penal que no tienen penas privativas de libertad, lo que ha llevado a afirmar a los medios de comunicación que los imputados regresarán inminentemente a España. Sin embargo, a partir de la página 61, el auto desarrolla la imputación por malversación de caudales públicos del 432 del Código Penal, que la reforma, en teoría, habría despenalizado para el caso de que la autoridad o funcionario no empleara el dinero con fines personales, manteniendo la misma pena en los demás supuestos. Repugna ciertamente asumir que se haya cambiado la ley para beneficiar específicamente a unos delincuentes en particular, sin perjuicio de las disfunciones que ello pueda causar en el resto del ordenamiento, que funciona como un reloj lleno de engranajes. La labor codificadora, tradicionalmente, se realizaba a través de una comisión de expertos, término que ha perdido su significado por su uso excesivo y mentiroso, que a lo largo de los años estudiaba todas las posibles modificaciones para no interferir en el resto del sistema. Pues bien, la clave del auto está en el siguiente párrafo. Consecuentemente, si los hechos enjuiciados fueren susceptibles de integrarse en el artículo 432 del Código Penal vigente a la fecha en la que los hechos tuvieron lugar, y satisficieran además las exigencias de punición del tipo penal descrito en la nueva norma, sin ser merecedores de la aplicación de ninguno de los nuevos subtipos atenuados, no podría apreciarse que se haya introducido un régimen de sanción favorable para los encausados que determine la aplicación retroactiva de la norma en este aspecto. De modo que la única diferencia entre la inveterada previsión punitiva que precedió a la Ley Orgánica 1/2015 y la que hoy entra en vigor reside en que la redacción actual ha sustituido la vieja acción de sustraer por el verbo apropiarse, manteniéndose una redacción idéntica
en el resto de exigencias del precepto. Esta opinión descansa en el criterio de la Sala del Tribunal Supremo en su sentencia del 13 del 5 del 97, que analizaba la subsistencia del reproche penal tras aprobarse el Código Penal de 1995 y que el término sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga equivale a apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes de su destino o desviándolos del mismo, no exigiéndose, aunque normalmente lo acompaña, un ánimo de lucro, con cita de otras sentencias anteriores y tal. Eso significa que, pese a que se ha impulsado una reforma para favorecer a los fugados y que puedan presentarse a las elecciones que tendrán lugar en menos de un año, les ha salido el tiro por la culata por deficiente técnica legislativa. Qué raro. Esta consideración de la malversación como una actuación apropiatoria en la que se dispone del dinero de los bienes públicos como si fueran propias, desposeyéndose al patrimonio público de la disponibilidad definitiva de los mismos, no se ha visto modificada porque la Ley Orgánica 1/2015 incorporase a la previsión punitiva del artículo 432 del Código Penal los supuestos de administración desleal de caudales públicos. Así, en el delito de apropiación indebida, el ánimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la Administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la Administración, como cuando se atribuye a la Administración una obligación de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan. En ambos supuestos se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular. Y ello es conforme, y se cita la jurisprudencia fijada en sentencias del Tribunal Supremo múltiples, ya que, a diferencia de lo que ha sucedido con el delito de sedición, existen abundantes precedentes de malversación. En consideración a lo anterior, el auto subsume los hechos por los que antes venían acusados los fugados por sedición en un delito menor de desobediencia al artículo 410 y mantiene la imputación de un delito de malversación del 432. Ratificando la rebeldía procesal, decretando la búsqueda y captura e ingreso en prisión en los casos principales y la detención para declaración en los menores. Visto todo lo cual, la desinformación de los medios de comunicación o su tendencia a generar alarma es pasmosa. Ningún político querrá salir en las fotos saliendo esposado a su llegada al aeropuerto. Lo más importante, sin embargo, es regresar al momento parlamentario de hace un mes, en el que se pretendía legislar la modificación de mayorías del Consejo General del Poder Judicial, que eligen a su vez a los miembros del Tribunal Constitucional, con una prisa inexplicable. El auto de Llarena, que mantiene las peticiones de extradición, queda pendiente de lo que resuelva el Tribunal General de la Unión Europea, sobre la retirada de inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín, pero su recurso debe tramitarse ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma que enjuició al resto de imputados con enorme dispendio de medios y que presumiblemente va a confirmar la opinión de Llarena. Tras ello, la última palabra la tendrá el recién nombrado Tribunal Constitucional. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compartir y suscríbete al canal. También me gustaría que me dejes en comentarios si hay alguna expresión que no haya sido lo suficientemente clara o algún punto que quieras que desarrolle. Intentaré en vídeos sucesivos profundizar un poco más en esto. Y si tienes dudas jurídicas que quieres que te resuelva, estoy por las tardes en Twitch. El canal es Pablo Franco Otero, muy original, o en la página web www.lexfranco.com. Ahí puedes ponerte en contacto conmigo y te ayudaré en todo lo que necesites. Y si quieres apoyar de una manera más directa este canal, aquí abajo tienes el botón de unirse en el que puedes mostrar tu apoyo para que podamos seguir haciendo este contenido y no dejarle las redes al monopolio de la izquierda. Un saludo y hasta el próximo vídeo.